El jefe de mi amigo lo despidió luego de preguntarle si sabía quién era porque se negó a traerle el café, pero fue el café más caro de la historia. Trabajo en una empresa de logística en Madrid. No es el sueño de nadie, pero paga las facturas. Desde fuera parece un lugar serio, paredes de cristal, trajes, reuniones y sonrisas forzadas. Pero por dentro, es un pequeño teatro, y el jefe es el actor principal. Lleva años en la compañía. Nadie sabe exactamente qué hace, pero todos saben que se hace notar. En cada reunión tiene la última palabra, en cada pausa de café, la broma más pesada. Lo peor no es su poder, sino el miedo que inspira. Habla despacio, como si cada frase fuera una prueba, y espera ver cómo reaccionas. Mi amigo Álvaro y yo entramos el mismo mes. Él era de esos tipos tranquilos, eficientes, de los que nunca levantan la voz. Por eso todos lo querían. Todos menos uno, el jefe. Supongo que lo odiaba porque no se arrodillaba ante él. El día del café empezó como cualquier otro. Eran las 8:30, estábamos revisando unos informes cuando el jefe salió de su despacho con paso firme. Álvaro, dijo, sin mirarlo siquiera. Tráeme un café. El tono no era una petición. Era una orden. Álvaro levantó la vista, medio sonriendo. No soy camarero, jefe. La oficina se congeló. Hubo un silencio raro, como si todos esperaran un trueno. El jefe lo miró, ladeando la cabeza. ¿Sabes quién soy? Sí. Dijo Álvaro. El que puede ir por su propio café. Yo sentí un nudo en el estómago. Fue un segundo eterno. El jefe no gritó, ni se enfadó. Solo sonrió. Esa sonrisa fría que te hace entender que algo se rompió y que el castigo llegará. Una hora después, Álvaro fue llamado a Recursos Humanos. Volvió con la cara blanca y una carpeta en la mano. No pasa nada, me dijo. Ya sabía que tarde o temprano esto iba a pasar. Intenté hablar con él después, pero ya no contestó. Lo borraron del grupo interno, su correo dejó de existir. Fue como si nunca hubiera trabajado allí. Durante los días siguientes, el ambiente cambió. La gente bajaba la voz cuando el jefe pasaba. Nadie mencionaba el incidente, pero todos lo recordaban. Yo también. Cada vez que servía café en la máquina, veía el reflejo de su sonrisa en el vidrio. Una tarde, el jefe se acercó a mi escritorio. Tú eras amigo de Álvaro, ¿verdad? Me preguntó, apoyando la mano sobre mis documentos. Sí, respondí, sin levantar la vista. Entonces ya sabes qué pasa cuando alguien olvida quién manda aquí. Esa frase no fue una advertencia. Fue una declaración de guerra. Yo asentí, fingiendo calma, pero algo dentro de mí hizo clic. No me gusta el café. Pero ese día supe que, si algún día me lo pedía, se lo iba a servir a mi manera. Pasaron unos días desde aquella conversación. El ambiente seguía enrarecido, como si todos respiraran con miedo a hacer ruido. Nadie mencionaba a Álvaro. Ni siquiera el jefe. Pero su silencio era una forma de recordarlo. Una mañana, mientras preparaba un informe para una reunión con clientes, él apareció detrás de mí. Ni siquiera lo escuché llegar. Solo sentí su sombra proyectada sobre la pantalla. Buenos días, Javier, dijo con esa voz suave que usaba antes de clavar el cuchillo. ¿Podrías venir un momento a mi despacho? Asentí, guardé el archivo y lo seguí. Su oficina olía a perfume caro y poder mal digerido. En la mesa, una taza de café aún humeante. La ironía no se me escapó. Siéntate, me dijo, sin mirarme. Empezó a hablar de productividad, de liderazgo, de ambiente positivo. Palabras vacías. Yo sabía que estaba preparando algo. De repente, se inclinó hacia mí, apoyando los codos sobre la mesa. Tú eras amigo de Álvaro, ¿verdad? Sí. Espero que hayas aprendido algo de su error. Me quedé callado. No por miedo, sino por curiosidad, quería ver hasta dónde llegaría. Aquí valoramos la actitud. Continuó. A veces un pequeño gesto, como traerle un café a alguien, demuestra respeto. Levanté la vista.
¿Me está pidiendo que le traiga un café? Sonrió. Te estoy dando la oportunidad de demostrar que sabes quién soy. Ahí estuvo. La misma frase. La que usó con Álvaro. El aire en la habitación se volvió denso. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y el golpeteo de mi corazón en el pecho. Respiré despacio. Sé quién es usted, sí, le dije, mirándolo fijo. Un hombre que necesita que le traigan café para sentirse importante. El silencio fue tan pesado que juraría que hasta el reloj dejó de moverse. El jefe parpadeó. Una vez. Dos. Luego sonrió, esa sonrisa de serpiente que se estira sin llegar a los ojos. Vaya, interesante comentario. Dijo, fingiendo humor. Me gusta la gente con carácter. Me levanté. Entonces supongo que hoy le he caído bien. Salí del despacho antes de que pudiera responder. Cerré la puerta y sentí como la tensión bajaba por mi espalda, como si hubiera soltado una carga eléctrica. Sabía que lo había humillado, aunque él fingiera lo contrario. Y sabía también que eso no iba a quedar así. Esa misma tarde, mi correo empezó a llenarse de tareas absurdas, cambios de última hora y solicitudes imposibles con plazos ridículos. Un mensaje sobresalía entre todos. Informe de clientes, versión final, antes de las 6. Jefe. No había reunión programada. Lo entendí enseguida, no era trabajo, era castigo. Y mientras escribía, sentí algo que no había sentido desde que despidieron a Álvaro. No miedo. Determinación. Sonrió. Pero esa sonrisa era una amenaza. Los días siguientes se sintieron como caminar sobre cristal. Cada correo que recibía era una trampa disfrazada de solicitud. Cada palabra que decía en una reunión, era una cuerda que podía usar en mi contra. Empezaron los pequeños ataques, correcciones públicas por errores inexistentes, comentarios sarcásticos sobre mi actitud desafiante, risas contenidas de algunos compañeros. Era el manual clásico del jefe narcisista, primero te provoca, luego te culpa por reaccionar. Intenté mantener la calma. Hacer mi trabajo. Pero algo había cambiado, ya no me saludaban igual. El grupo del almuerzo, ese pequeño refugio de risas y quejas, empezó a disolverse cuando yo llegaba. Los silencios duraban demasiado. Las miradas se apartaban. Una tarde, mientras archivaba documentos, escuché a dos compañeros hablar en voz baja detrás de la mampara. Dicen que Javier tuvo un problema con el jefe. Sí, y que está en la lista. ¿La lista? Esa palabra me dejó helado. En todas las oficinas existe una lista invisible de personas que ya están condenadas, solo esperando el momento. Esa noche, después del trabajo, me escribió Álvaro. Guarda todo. Cada correo, cada palabra. No borres nada. Su mensaje era corto, pero tenía peso. Lo conocía bien, si decía eso, era porque sabía lo que venía. Desde entonces, empecé a documentar todo. Capturas de pantalla, copias de informes, notas de voz de reuniones. No por miedo, sino por instinto. Había algo en la forma en que el jefe me miraba que decía, ya te tengo marcado. Una mañana recibí un correo extraño. No tenía asunto, solo una línea en el cuerpo. Revisa tu informe, hay errores graves. Firmado por el jefe. Abrí el archivo adjunto. Pero al hacerlo, noté algo raro, el nombre del archivo no coincidía con el mío. Era una versión diferente del informe, con datos alterados. Fechas cambiadas, errores que yo no había cometido. Y, en la parte superior, una nota interna que no debía haber visto. Usar este documento para justificar bajo rendimiento. Me quedé mirando la pantalla sin moverme. Mi respiración se volvió corta. Esa frase, no podía ser una coincidencia. Guardé una copia inmediatamente. La renombré, la subí a mi nube personal y la envié a mí mismo al correo privado. Luego apagué el monitor, respiré hondo y me recosté en la silla. Todo encajaba, el aislamiento, los plazos imposibles, los rumores. Estaba preparando mi caída. Y lo peor es que lo hacía con calma, disfrutando cada segundo. Esa noche, antes de dormir,
Miré el correo en mi teléfono una última vez. La pantalla iluminó la habitación vacía. Y pensé en Álvaro. En su silencio, en su despedida sin drama. No, yo no iba a desaparecer igual. Y fue entonces cuando vi el correo que no era para mí. No dormí bien. A las 6:00 ya estaba sentado en la mesa de la cocina con el portátil abierto, la taza de té fría y el archivo delante. Lo miré como se mira a un animal peligroso, sin perderle la vista, esperando su siguiente movimiento. Volví a abrir el documento que no era mío. Esta vez, con calma quirúrgica. Comparé cada cifra con mi versión guardada la semana anterior. Había cambios mínimos, casi elegantes, una fecha trasladada 2 días atrás, un subtotal redondeado hacia arriba, un porcentaje desplazado. Nada escandaloso por sí solo, pero lo suficiente para pintar un cuadro de falta de rigor si alguien lo presentaba a un comité que no tiene tiempo de revisar fino. En la esquina superior, el comentario que me había dejado clavado la noche anterior seguía ahí, como una firma de desprecio. Usar este documento para justificar bajo rendimiento. Abrí la bandeja de entrada. Busqué correos con su nombre y filtré por adjuntos. Empezó a salir una secuencia que ya no podía llamar casualidad, versiones corregidas enviadas a las 11:47, a las 12:12, a las 6:03. Un horario de zorro. De vez en cuando, copia oculta a alguien de recursos humanos. En un hilo, encontré un gracias por la coordinación desde una dirección genérica del departamento. Coordinación. La palabra me dejó un sabor metálico. Guardé todo. Capturas, completos, metadatos. Preparé una carpeta con fecha y hora y la subí a mi nube. Luego llamé a Álvaro. Tarde o temprano ibas a encontrarlo, me dijo sin saludo. Su voz sonó cansada, pero con esa claridad que se te queda cuando ya no tienes que fingir nada. Mira en los informes de gastos. Si sigue igual, habrá facturas de representación que en realidad son cenas personales, regalos, hoteles que no correspondían. ¿Cómo lo sabes? Porque yo lo vi. Y me callé demasiado tiempo. Hasta que me pidió el café. No hubo reproche en su tono. Pero lo escuché igual. Apunté cada pista. Terminamos la llamada en 2 minutos. Me envió un listado con palabras clave que buscar en el ERP, representación, visita cliente, confidencial, ajuste. Fui a la oficina antes de las 8. Encendí el ordenador sin luces, con la intención de pasar desapercibido. Abrí el gestor de gastos. La base de datos era grande y torpe, pero no perfecta. Hice las búsquedas. Y ahí estaban, cargos repetidos en restaurantes de precio fijo, noches de hotel en fines de semana sin visitas registradas, facturas con conceptos vagos, obsequio corporativo. El mismo proveedor aparecía 3 veces con diferencias de céntimos, como si alguien hubiera testeado el umbral de detección. Imprimí 3 ejemplos. Los guardé en una carpeta física. Luego copié los PDFs y los metadatos de aprobación. Todos llevaban su autorización digital. Ninguna sorpresa. Él era el que firmaba. A las 9:12 recibí su primer correo del día. ¿Escueto? Revisa el informe consolidado. Estás lento. Joder. No puso buenos días. Ni falta que hacía. Estaba abriendo la puerta para la acusación final, ineficiencia, falta de compromiso. Sonreí sin ganas. Sentí como la rabia se enfriaba y tomaba forma de algo útil. A media mañana, pasé por el puesto de Lucía. Ella me miró con esa mezcla de lealtad y prudencia que solo tienen los que aún aman su trabajo, pero no están dispuestos a venderse por él. Le pasé una hoja con 2 columnas, mi versión /diagonal su versión. Hizo un gesto casi imperceptible. Me hizo seña para la sala pequeña de reuniones. ¿Qué es esto? Susurró, cerrando la puerta. La prueba de que me quiere montar un expediente. Le conté lo esencial. No intenté convencerla. Solo le mostré. Lucía frunció el ceño al ver el comentario del documento. Esto, dudó. Esto no se sostiene frente a un comité externo. Interno, quizás sí, dije. Si la cadena le es fiel. Hubo un silencio. Ella respiró hondo.
Tengo una cosa, dijo al fin. No puedo enviártela por correo. Vente a comer hoy sin el móvil. A las 2:05 nos sentamos en un bar a 2 calles. Pedimos menú del día. Ella dejó el teléfono boca abajo, apagado. Yo hice lo mismo. Hace 2 semanas, empezó, me pidió que validara unos cambios en tus dashboards. Le dije que necesitaba el original. Me dijo que no hacía falta. Grabé la conversación. No sé si sirve, pero ahí está. Sacó un pequeño grabador de periodista. Viejo, simple. Lo encendió. La voz de él llenó el espacio como un perfume pesado. No hace falta el original. Firma tú que has verificado. Es procedimiento. Si luego hay errores, es que Javier no llega, ¿entiendes? Pausa. La voz de Lucía, bajísima. Pero, sin el original yo no. Seco. Lucía, confío en ti. Firma. Paró la reproducción. Me miró, seria. No pienso firmar nada más. Y si hace falta, entro contigo al comité. No sentí gratitud efusiva. Sentí calma. Es lo que hace la verdad cuando por fin se sienta a tu lado, te baja el pulso y te ordena la cabeza. Gracias, dije, sencillo. De vuelta en la oficina, abrí un documento nuevo. Título, Relación de incidencias y evidencias. Listé fechas, adjuntos, correlaciones. Cada afirmación, un archivo, cada archivo, un hash y una ruta. No iba a defenderme. Iba a documentar cómo me estaban fabricando una causa. A las 6:31 llegó su correo. Asunto, aviso formal. Cuerpo. Se detectan inconsistencias y retrasos reiterados en tus entregables. Te cito mañana 9 con RRHH para valorar continuidad, J. Releí 2 veces. Era el guión. Clara y exactamente como Álvaro me había descrito, provocación, aislamiento, construcción del expediente, reunión con RRHH. Pero esta vez había una variable que él no conocía, yo iba delante. Respiré. Llamé a Álvaro, le conté lo de Lucía. Envié a mi correo personal la relación de evidencias. Después hice algo que me sorprendió incluso a mí, cerré el portátil y me fui a dar una vuelta sin rumbo. No quería reaccionar caliente. Quería llegar frío. Al volver a casa, abrí por última vez mi bandeja. Un nuevo mensaje, sin asunto, de una cuenta anónima de la compañía. Dentro, una sola línea y un adjunto. Mira la pestaña oculta. Abrí el Excel. Había una hoja oculta con mi nombre, fecha de devaluación, y una matriz de fallos que coincidía con los cambios que él había introducido en sus versiones. Al final, una nota. Propuesta, rescisión por bajo rendimiento. Motivo tipo C, aprobación previa, GC más RRHH. Me quedé inmóvil. No por miedo. Por confirmación. Ya no eran sospechas, era el mapa completo. Guardé el archivo con 3 copias. Apagué la luz de la cocina. El silencio pesó distinto. No derrotado. Denso, como el aire antes de la tormenta. No iba a defenderme. Iba a dejar que se defendiera él, sin saber que ya habíamos puesto espejos por todas partes. No estaba listo para lo que iba a descubrir al día siguiente. A la mañana siguiente no fui a la oficina directo. Me detuve en una cafetería de barrio, una de esas con mesas de mármol y olor a tostadas. Abrí el portátil y repasé todo lo que tenía, los correos, los audios, el archivo con la pestaña oculta. Todo apuntaba a una misma dirección, el jefe no solo estaba manipulando evaluaciones, estaba desviando dinero. Recordé las palabras de Álvaro, mira en los gastos de representación. Así que entré al sistema otra vez, esta vez con la sesión en modo seguro. Busqué por fechas, por nombres, por importes repetidos. Y lo que encontré no era solo mala praxis, era directamente un patrón de robo. Había facturas de restaurantes de lujo los fines de semana. Pagos a nombre de una empresa fantasma con dirección idéntica a la de su cuñado. Viajes facturados como reuniones de expansión comercial justo en las fechas de su cumpleaños.
Y lo más claro, un informe interno firmado por él mismo, aprobándose sus propios gastos de motivación de equipo. El equipo, claro, éramos nosotros, que ni sabíamos de esos gastos. Me reí sin ganas. El tipo se creía intocable. Y en cierto modo, lo era. Durante años había tejido esa red de miedo, los que sabían callaban, los que callaban sobrevivían. Le mandé un mensaje a Álvaro. Confirmado. No era solo ego, era dinero. Tengo pruebas. Su respuesta llegó en segundos. Perfecto. No vayas a RRHH todavía. Prepara todo. Si lo haces bien, cae él solo. Tenía razón. Si lo enfrentaba directamente, borraría todo o diría que yo manipulé la información. Había que ser quirúrgico. Así que empecé a armar mi propio informe. Resumen de las alteraciones en mis documentos. Grabación de Lucía. Facturas y pagos irregulares. Cronología detallada con fechas y firmas digitales. Cada punto era una pieza de dominó. Si alguien tocaba el primero, los demás caerían inevitablemente. Lucía pasó por mi puesto antes del mediodía. Me dejó un sobredoblado sin decir palabra. Dentro había un recibo de gastos firmado por el jefe, fechado un domingo, con un concepto absurdo. Cena motivacional, 1 persona. Me miró rápido y dijo en voz baja. Copia de seguridad. Por si desaparece del sistema. Su rostro tenía ese brillo que mezcla miedo con justicia. Guardé el sobre en mi mochila y volví a mi mesa. El jefe estaba a unos metros, riéndose fuerte con 2 directivos. Su risa sonaba hueca, mecánica. Y yo solo pensaba en el café que él aún no sabía que le iban a servir. El reloj marcó las 2. Tenía todo listo. Solo faltaba decidir cómo hacerlo, si directamente al departamento de ética o a los socios principales. La diferencia era simple, en el primer caso, habría ruido, en el segundo, consecuencias. Esa noche, antes de dormir, revisé mi carpeta de pruebas una última vez. Ya no sentía rabia. Solo una serenidad rara. Sabía que el final estaba escrito, solo faltaba la fecha. El café no era lo más caro que había pedido. Esa noche no puse música, no encendí la tele. Solo me quedé sentado frente al portátil, con la carpeta abierta y la pantalla iluminando la habitación. No sentí ansiedad. Ni rabia. Solo esa calma que llega cuando el miedo se transforma en estrategia. Tenía 2 opciones claras. Enviar el informe al departamento de ética, con riesgo de que lo encubrieran internamente. O hacerlo llegar directamente a los socios mayores de la empresa, los que de verdad perdían dinero con su corrupción. La primera opción era segura, pero inútil. La segunda, era definitiva. Y requería precisión, si enviaba algo sin orden, podrían acusarme de manipulación. Tenía que dejarlo todo tan limpio que, cuando se abriera el correo, cada dato se defendiera solo. Abrí un nuevo documento. Informe de irregularidades internas, Javier G. Lo estructuré con encabezados, fechas, enlaces a respaldos, firmas digitales, correos originales y las grabaciones de Lucía. Al final, añadí una nota. No busco compensación ni conflicto. Solo que los hechos hablen. Eran casi las 2 de la mañana cuando cerré el archivo. Me quedé mirando el reflejo de mi cara en la pantalla. Me vi distinto. No como un empleado tratando de salvar su puesto, sino como alguien que había entendido el juego y ya no tenía miedo de jugarlo mejor. Dejé el portátil cerrado sobre la mesa. El silencio del piso se sentía distinto, como si todo estuviera esperando. Tomé aire, y por primera vez en semanas, sonreí sin ironía. Ya no se trataba de si iba a hacerlo. Solo de cuándo. Y ya tenía la respuesta. Ya no tenía miedo. Solo esperaba el momento exacto. El martes por la mañana llegué antes que nadie. El edificio todavía olía a limpieza, y las luces del pasillo parpadeaban como si tampoco quisieran despertarse. Encendí mi ordenador, abrí el documento final y lo revisé una vez más. Sin temblores en las manos. Sin dudas. A las 8:17 envié 3 correos simultáneos.
Uno al departamento de ética, otro a recursos humanos. Y el tercero, el más importante, directamente a los socios principales de la empresa. Asunto: informe de irregularidades, confidencial. Incluí un enlace seguro a los archivos, protegidos con copia externa notarial. Nada podía desaparecer. En el cuerpo del correo, una sola frase. Les ruego revisar este material antes de cualquier decisión interna. Es una cuestión de integridad corporativa. Lo envié. Y el sonido del mensaje enviado sonó más limpio que cualquier aplauso. Apagué la pantalla y me serví un café de máquina. No me gusta el café, pero ese día sabía distinto. Tal vez porque no era una bebida. Era una declaración. A media mañana, el jefe pasó por mi escritorio. ¿Listo el informe de seguimiento?, preguntó con esa sonrisa de quien ya firmó tu sentencia. Sí, enviado hace un rato, respondí. Perfecto, dijo, satisfecho. Que lo revisen los socios antes de la junta. Ya lo están haciendo, contesté sin levantar la vista. Su sonrisa vaciló un segundo. Solo un segundo. Pero suficiente. A las 12:04 saltó la notificación general. Reunión extraordinaria, asistencia obligatoria. Sala principal. El rumor se extendió rápido. Nadie sabía de qué se trataba. Pero yo sí. El golpe ya estaba en curso. En la sala, el jefe se sentó en el centro, rodeado de su círculo habitual. Yo estaba al fondo, junto a Lucía. Los socios mayores entraron con carpetas en la mano y rostros de piedra. El silencio fue brutal. Uno de ellos habló. Hemos recibido un informe con acusaciones graves. El jefe intentó sonreír. Seguramente algún malentendido, dijo. Eso lo veremos. El aire se volvió espeso. Él buscó mi mirada. Yo lo miré de vuelta. Ni un gesto, ni una palabra. Solo la certeza de que el café se estaba sirviendo, y no precisamente caliente. Esa tarde, no hubo correos, ni órdenes, ni bromas. Solo silencio. El tipo que siempre llenaba la oficina con su voz, ahora parecía tragado por ella. Y mientras guardaba mis cosas, supe que el principio del fin había comenzado. Y ahí supe que el café se estaba sirviendo, muy caliente. La reunión terminó sin gritos ni despidos. Solo un silencio denso, de esos que pesan más que las palabras. Los socios se retiraron con las carpetas en la mano, sin mirar a nadie. El jefe se quedó quieto unos segundos, luego se levantó, sonrió de manera forzada y dijo: Bueno, parece que todo fue un malentendido. Su tono era tan ensayado que dolía escucharlo. Volvimos a nuestros puestos como si nada hubiera pasado. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el zumbido de los ordenadores y el clic de los teclados. Lucía me lanzó una mirada rápida, una mezcla de alivio y duda. Yo asentí, sin saber exactamente por qué. Quizás porque quería creer que ya estaba todo hecho. Pasaron las horas. Ningún correo nuevo, ninguna llamada. El jefe se encerró en su despacho y no salió más. Por primera vez en meses, la oficina parecía respirar. A las 5:30, decidí irme. Guardé mis cosas, saludé a Lucía y me encaminé a la puerta. Mientras esperaba el ascensor, escuché su voz detrás de mí. Javier, un momento. Me giré. Él estaba en el pasillo, con la misma sonrisa vacía de siempre. Buen trabajo hoy, dijo. Has sabido mantener la calma. Solo hice lo que debía. Eso espero. Su tono cambió apenas, pero fue suficiente. Sería una pena que te confundieran con alguien que quiere hacer daño a la empresa. No respondí. Solo lo observé mientras el ascensor se abría. Él sostenía mi mirada, esperando alguna señal de nervios. No la tuvo. Las puertas se cerraron lentamente entre nosotros. Y por un segundo, pensé que todo estaba resuelto. Pero dentro, algo me decía lo contrario. La calma era demasiado perfecta. No sabía que el golpe ya estaba en marcha. La mañana siguiente empezó tranquila.
demasiado tranquila. El jefe no apareció en toda la primera hora. Los pasillos estaban vacíos, las conversaciones, contenidas. Lucía me escribió un mensaje breve. Algo raro pasa. Recursos Humanos no responde llamadas. A las 10:02, un sonido rompió el silencio. Una notificación masiva, enviada a toda la plantilla. Asunto, comunicación interna urgente. Nadie entendió al principio. Luego, las pantallas empezaron a abrirse una tras otra. Y el caos comenzó. El correo no venía de un empleado. Era anónimo. Pero lo que contenía era devastador. Un documento de más de 30 páginas con facturas, correos y capturas de pantalla. Todos los gastos falsos, las cenas personales, los viajes inventados. Y, al final, una lista de nombres de quienes habían autorizado cada movimiento. El del jefe encabezaba la lista. La oficina entera se congeló. Podías oír cómo la gente tragaba saliva. El documento se difundió en segundos por los chats internos. Algunos intentaban cerrarlo, otros lo reenviaban con nerviosismo. Y entonces se abrió la puerta del despacho del jefe. Entró, con el rostro pálido, sosteniendo el móvil. ¿Qué está pasando aquí?, rugió. Nadie respondió. Todos lo miraban. El tipo que hacía unas horas hablaba de respeto y jerarquía, ahora buscaba aire. Intentó imponerse, gritando órdenes, pero era tarde. El daño ya estaba hecho. Los socios ya lo habían visto. A las 10:15, 2 personas de Recursos Humanos entraron sin avisar. Necesitamos hablar con usted, dijo una de ellas, seca, sin mirarlo a los ojos. Él intentó replicar. ¿Quién envió esto? Es información manipulada. Venga con nosotros, por favor. El silencio volvió a ocupar el lugar. Solo se oyeron sus pasos alejándose por el pasillo. La puerta del ascensor se cerró, y con ella, su reinado. Lucía me miró, aún incrédula. ¿Has sido tú? Negué con un leve gesto. No mentía del todo. Yo había enviado mi informe a los socios, pero no ese correo anónimo. Alguien más, quizá de arriba, había decidido acelerar su caída. El sistema, al fin, se había dado cuenta de que él era un riesgo. A las 11:30, llegó un comunicado oficial. Se suspende temporalmente al director de área mientras se realiza una auditoría interna. Durante la investigación, todas las comunicaciones deberán pasar por el comité de ética. Nadie celebró. No hubo aplausos ni sonrisas. Solo una sensación de justicia contenida, mezclada con incredulidad. Fui por un café. Lo serví despacio, mirando cómo el líquido negro llenaba el vaso de plástico. Y entonces escuché detrás de mí la voz de un compañero. ¿Lo viste? Sí, respondí. Tarde o temprano, todos se sirven lo que preparan. Cuando volví a mi mesa, vi algo que me hizo reír por dentro. La taza del jefe seguía sobre su escritorio. La misma de siempre, con su nombre grabado en letras doradas, el que manda. Al mediodía, Recursos Humanos pasó a recoger algunos objetos personales suyos. El ambiente seguía cargado, pero algo en la oficina había cambiado. La gente hablaba más bajo, pero con alivio. La tensión se disolvía lentamente, como si una tormenta hubiera pasado dejando el aire limpio. Sin embargo, dentro de mí no había euforia. Solo una certeza: los hombres como él no desaparecen tan fácil. Siempre intentan volver, justificar, manipular. Y, de hecho, lo hizo. Esa noche, a las 10:47, recibí un correo desde su dirección personal. Asunto: aún no entiendes. Cuerpo. Nada está terminado. Crees que ganaste, pero no sabes con quién te metiste. Sonreí. No por miedo, sino porque ese mensaje confirmaba algo que ya intuía. El hombre que siempre pedía café, ahora estaba ardiendo en su propio. Y por primera vez, fue él quien tuvo que traer el café. Los días siguientes fueron un desfile de silencio. Nadie mencionaba su nombre, pero todos sabían que seguía moviéndose entre bastidores. El rumor era que estaba colaborando con la auditoría. En realidad,
Estaba intentando salvarse. Un jueves por la tarde, Lucía me escribió. Está llamando a la gente. Dice que quiere aclarar malentendidos, punto. Yo lo sabía. Era su método habitual, intimidar con tono amable, prometer lealtad a cambio de complicidad. El lobo pidiendo disculpas por comerse al rebaño. A las 6, la oficina ya estaba casi vacía. Solo quedábamos unos pocos terminando informes. Lucía me miró desde su mesa. Su teléfono comenzó a vibrar. Ella me mostró la pantalla, jefe, personal. Yo asentí. Grábalo. Susurré. Contestó con voz temblorosa, poniendo el altavoz. Hola, sí, claro. La voz de él sonó tranquila, educada, como si nada hubiera pasado. Lucía, solo quería hablar. Tú y yo sabemos que aquí dentro hay mucha envidia. Y me han tendido una trampa. ¿Una trampa? Preguntó ella, fingiendo ingenuidad. Sí. Hay correos falsos, montajes. Tú estuviste en mis reuniones. Puedes confirmar que todo era legítimo, ¿verdad? Lucía lo dejó hablar. Cada frase que pronunciaba era un clavo más en su ataúd. No quiero perjudicarte, continuó él, pero si esto escala, todos quedaremos manchados. Si testificas a mi favor, yo diré que tú solo seguías órdenes. Hubo un silencio largo. Lucía respiró hondo. Su voz cambió. No, Javier. Dijo con firmeza. No voy a mentir por ti. Lucía, piénsalo bien. Ya lo pensé. Colgó. El silencio que siguió fue absoluto. Solo el zumbido del fluorescente sobre nosotros. Ella me miró, con las manos temblando apenas. ¿Lo grabaste? Pregunté. Asintió. Todo. Guardamos el archivo en una carpeta segura, junto con las pruebas previas. Era la pieza que faltaba, su voz mintiendo, manipulando, intentando comprar lealtad. No había forma de justificarlo. Esa noche, al salir de la oficina, me quedé un momento mirando las luces del edificio reflejadas en los ventanales. Pensé en cómo el poder cambia de manos, no cuando alguien lo reclama, sino cuando los demás deciden dejar de obedecer. Mientras caminaba hacia casa, mi teléfono vibró con una nueva notificación. Era de Lucía. Solo decía. Lo envié al comité. Con copia a los socios. Sonreí. El sonido de su voz mintiendo. Fue la mejor música que escuché en meses. They thought it was finished. But they never realized, it had been saving the real ending for them. El comité se reunió un lunes por la mañana. El tipo de día en el que el aire pesa distinto. Los pasillos estaban vacíos, las persianas medio bajadas, y el silencio era tan denso que hasta los teclados parecían tener miedo de sonar. Recibí la citación la noche anterior. Reunión final de evaluación. Asistencia obligatoria. Sabía lo que significaba. Era el cierre. Y no solo para él. También para mí. Lucía me esperaba frente al ascensor, con una carpeta apretada contra el pecho. No dijo nada, solo me acompañó hasta la sala. Al entrar, reconocí el olor del perfume del jefe. Ahí estaba. Sentado en el extremo opuesto de la mesa, traje oscuro, rostro pálido, los ojos hundidos. Su sonrisa había desaparecido. Solo quedaba ese aire de superioridad que se agrieta cuando uno ya sabe que ha perdido. Los socios estaban al centro, serios, con documentos delante. Uno de ellos habló. Señor Javier G., gracias por venir. También agradecemos la presencia del señor J., mientras revisamos los últimos elementos del caso. El jefe fingió serenidad. Agradezco poder aclarar esta situación. Dijo con voz suave. Todo esto ha sido un malentendido provocado por resentimiento personal. Algunas personas no soportan la presión y buscan culpables. No dijo mi nombre. No hacía falta. Su mirada me apuntaba directamente. El socio mayor asintió sin emoción. Entiendo. Pero hay elementos que no cuadran. Pasó una hoja. ¿Podría explicar estas grabaciones? El jefe parpadeó.
¿Grabaciones? Lucía pulsó el botón del reproductor portátil sobre la mesa. Su voz sonó primero, temblorosa. Luego la suya, esa voz suave, manipuladora. Si testificas a mi favor, diré que solo seguías órdenes. Silencio. El jefe tragó saliva. Intentó sonreír. Eso fue sacado de contexto. El socio cerró la carpeta. También tenemos las facturas. Los viajes. Los correos manipulados. Todo coincide. No puede probarse que yo, empezó a decir. Señor J., los archivos fueron verificados por auditoría externa. Los datos están firmados digitalmente por usted. El rostro del jefe cambió de color. Intentó recuperar control, pero la voz ya no le respondía. Esto es una conspiración. Él me odia. Señaló hacia mí. Yo lo miré sin decir una palabra. Después de todo, ¿qué podía agregar que no estuviera ya en los documentos? El socio mayor lo observó unos segundos. Luego habló con calma. Ya hemos visto suficiente. El jefe se levantó bruscamente. No pueden hacerme esto. He dado años a esta empresa. Y se los cobró bien. Murmuró alguien. La frase cayó como un golpe seco. Él se giró hacia mí, buscando esa última confrontación. ¿Estás feliz ahora? ¿Crees que ganaste? Me puse de pie despacio. No. Entonces, ¿qué querías? Solo que las cosas se pusieran en su lugar. Caminé hasta la mesa, dejé mi carpeta encima y añadí. Ah, y no olvides su café. Es lo único que todavía puede pagar. Nadie se rió. Solo el sonido del aire acondicionado llenó el espacio mientras él bajaba la vista, derrotado. Su poder, su voz, su máscara, todo se derrumbaba sin necesidad de gritar. Lucía exhaló, aliviada. Los socios se pusieron de pie, dando por terminada la sesión. El jefe fue escoltado fuera del edificio sin mirar atrás. Su taza dorada quedó en la sala de reuniones. Nadie la tocó. Cuando salí al pasillo, sentí el sol filtrarse por las ventanas altas. Por primera vez en meses, respiré sin tensión. No había victoria, solo equilibrio. Y eso bastaba. Mientras guardaba mis cosas para irme, Lucía me dijo. ¿Y ahora qué harás? Dormir. Sonrió. Te lo ganaste. Salí del edificio sin mirar atrás. El reflejo del vidrio mostraba mi rostro tranquilo, y detrás, la puerta cerrándose sobre un capítulo que ya no me pertenecía. Y el silencio de la sala, fue el sonido de su final.